Mi yo es Dios y no reconozco ningún otro yo que no sea Dios. De una manera occidental, puntual y concisa, mi yo se refiere al yo egoísta, es decir, el yo personal, el yo calculador, el yo amante de los deleites y de los apegos, el yo dependiente de los deseos y pasiones para encontrarle sentido a su vida. El yo egoísta o ensimismado yo es el yo separante, que nos separa de Dios y nos provoca el sufrimiento. Al decir mi yo es Dios, significa que ese yo egoísta debe ser al menos neutralizado, si no aniquilado, y debe ser sustituido por el espiritual no yo, es decir, por el desprendimiento, por el abandonarse en Dios, por el someterse apasionadamente a la voluntad divina, inmanente y trascendente. En última instancia, por el amor a la abnegación, es decir, el sacrificio de la voluntad obstinada egocéntrica. La sabiduría universal explicada a la manera occidental, en forma pedagógica y puntual. Segunda parte. Principio número 1. Todos los bienes materiales personales que te rodean, inclusive el yo inferior de tus seres amados y de tus congéneres, son efímeros, transitorios, impermanentes, mutables y corruptibles. Pertenecen al mundo de ilusión e ignorancia. No son más que espejismos. El ser humano carente de educación espiritual, me refiero a la filosofía perenne, no a la educación religiosa, ignora o evade el hecho de que el mundo que perciben sus sentidos es totalmente ilusorio y poco menos que un espejismo. A continuación veremos los argumentos para demostrar que el mundo material es ilusorio y semejante a un espejismo. La virtual inexistencia de los entes, seres humanos y demás elementos del mundo material desde el punto de vista temporal y espacial. Las observaciones astronómicas indican que el universo tiene una edad de entre 13.610 y 13.850 millones de años y por lo menos 93.000 millones de años luz de extensión, es decir, la distancia que un objeto recorrería si viaja a 300.000 kilómetros por segundo durante 93.000 millones de años. Es decir, 879.244 millones de kilómetros. Considerando los anteriores datos, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿qué son 80 años de vida de una persona? ¿O qué representan los 200.000 años que tiene de existir la especie Homo sapiens comparados con los 13.730 millones de años que tiene de existir el universo? Prácticamente nada. En términos de temporalidad son virtualmente inexistentes. ¿Y qué representa el planeta Tierra con sus 40.000 kilómetros de circunferencia, los 7.000 millones de seres humanos que la habitan y todas las cosas creadas por la civilización, los portaaviones y submarinos atómicos, los edificios de más de 100 pisos, los puentes de varios kilómetros de longitud, las gigantescas metrópolis, los aviones para transportar más de 500 pasajeros, las fábricas donde se construyen dichas naves, los megapuertos de contenedores, los megaaeropuertos, etc., comparados con los 93.000 millones de años luz de extensión del universo conocido, que equivalen a 879.244 millones de kilómetros, prácticamente nada. En términos de espacialidad, son virtualmente inexistentes. Más ejemplos elocuentes y aleccionadores. La estrella R136A1, la más grande del universo hasta ahora conocida, tuvo una masa de 320 soles en el momento de su formación. Tiene un diámetro de casi 50 millones de kilómetros. En su interior cabrían casi 30.000 soles. Si en el Sol caben 1.303.718 tierras,
en la estrella R136A1 cabrían 39.111.540 tierras. Con ese cálculo podemos hacernos una idea de lo que somos al lado de la estrella más grande del universo encontrada hasta ahora. La Vía Láctea contiene aproximadamente 200.000 millones de estrellas. En el universo hay aproximadamente 200.000 millones de galaxias y hay aproximadamente 40.000 millones de billones de estrellas. Esto es un 4 seguido de 22 ceros. En el universo hay más estrellas que granos de arena en la Tierra. La Tierra es un grano de arena del inconcebible universo que contiene a su vez millones y trillones de granos de arena, es decir, estrellas. En síntesis, la especie humana, el planeta Tierra, la civilización, todos los objetos, artefactos, máquinas, aparatos, dispositivos y demás cosas creadas por el ser humano en términos de temporalidad y espacialidad y comparados con la edad y extensión del universo son virtualmente inexistentes o prácticamente la nada. No yo, sino Dios en mí. Nuevamente, de una manera occidental, puntual y concisa. La voluntad, elemento fundamental de la autogobernanza de toda persona, debe ser vaciada completamente. Debe quedar limpia de toda mugre egocéntrica, para que pueda llenarse de la iluminación y de la gracia divina, de la realidad divina de Dios. No yo, sino Dios en mí, significa morir totalmente para el yo en sentimiento, voluntad e intelecto. Significa vivir en el modo de santa indiferencia, es decir, abandonándose en Dios, en su voluntad, porque ese es el santo deseo del divino no yo, es decir, de la persona que antepone la abnegación a la obstinación de la voluntad. La sorprendente y extremadamente particular naturaleza del átomo. El 99.9999% del espacio que hay en un átomo es espacio vacío. La fuerza electromagnética provoca que las partículas del átomo se mantengan cohesionadas y que los electrones se muevan a altísimas velocidades, provocando un fenómeno óptico que engaña a la mente humana, la cual interpreta que muchos tipos de materiales son duros y sólidos. El hierro, por ejemplo, simplemente por su apariencia y por su densidad, pero ignorando u olvidando que en realidad es la velocidad a la que se desplazan los electrones dentro del átomo lo que confiere a la materia en general su aspecto de solidez. Observemos las siguientes curiosidades y características a efecto de definir mejor la imagen mental que todos tenemos sobre los átomos. Una imagen siempre esquiva y en esencia incomprensible por su tamaño, totalmente alejado de las magnitudes con las que está acostumbrado a trabajar nuestro cerebro. A pesar de su tamaño, el núcleo del átomo es muy pesado. El 99.9% de la masa del átomo reside en el interior del núcleo. En efecto, los electrones solo contribuyen con un 0.1%. Si expandiéramos el núcleo atómico hasta el tamaño de una canica, entonces en esa escala pesaría unas 100.000 millones de toneladas, es decir, unas 16 veces la Gran Pirámide de Egipto. Los protones son tan minúsculos que cabrían 500.000 millones de ellos en la cabeza de un alfiler.
Sin embargo, son enormes si los comparamos con los electrones o los quarks. Si los protones y neutrones tuvieran 1 centímetro de anchura, el diámetro de los electrones y los quarks sería menor que un pelo humano, y el diámetro total del átomo sería mayor que la longitud de 30 campos de fútbol americano. Si se hinchase un átomo hasta que adquiriera el tamaño de una catedral, el núcleo no sería mayor que una abeja que zumba de un lado a otro en el centro. Los electrones, por su parte, orbitarían cerca de las esquinas más alejadas. El 99.9999999% del volumen de un átomo es espacio vacío. Si el espacio vacío de los átomos se pudiera suprimir, toda la humanidad cabría en el volumen de un terrón de azúcar. ¿Sabían que todos nosotros y todo el universo, desde personas hasta planetas, desde estrellas hasta galaxias, son virtualmente invisibles y que sin embargo hemos evolucionado para ver las cosas opacas o sólidas? Un átomo está compuesto en su núcleo por protones y neutrones, y en su órbita habitan los diminutos electrones. Y lo interesante del caso es la distancia que existe entre los electrones y el núcleo. Para que tengan una idea, si un núcleo de un átomo fuera del tamaño de una pelota de boliche, los electrones estarían flotando en órbita a una distancia de unos 18 kilómetros. Y no solo eso, sino que un electrón sería del tamaño de la puntita de un alfiler. Y en medio de todo eso, solo existe espacio vacío. Y más asombroso aún, existen distancias similares entre un átomo y otro. En otras palabras, una manera de imaginarnos el universo de los átomos en escalas de nosotros los humanos es pensar que existen muchas bolas de boliche flotando en el espacio a una distancia de unos 50 a 100 kilómetros de distancia unas de otras, y en el medio de ellas unas diminutas cabezas de alfileres flotando rápidamente. Si pueden imaginar eso, entenderán que en la realidad los espacios son tan amplios entre los electrones y el núcleo, y entre un núcleo de un átomo y otro, que el 99.9999999% de todo lo que creemos ver como sólido es en realidad transparente, es una ilusión. Pero, ¿y de dónde proviene esa ilusión? ¿Y por qué percibimos el mundo así? Pues la respuesta es bastante sencilla. Evolucionamos así porque esa es una forma óptima para que nuestras mentes puedan manipular el mundo a nuestro alrededor. La razón por la que vemos con nuestros ojos es porque ondas electromagnéticas interactúan en miles de millones de veces por segundo con el material que conforma nuestro ojo. Y gracias a la dualidad de la naturaleza, en donde toda onda es también una serie de partículas, somos capaces de captar esos fotones de luz que rebotan y saltan por todos lados hasta llegar a nuestros fotosensores en la retina. Cuando eso ocurre, nuestro cerebro capta solamente la gran imagen abstracta que conforman los patrones del mundo, en vez de los pequeños detalles, en esencia, haciendo que el cerebro rellene los espacios de la realidad, ofreciéndonos una visión sólida del mundo. En síntesis, conociendo la función que cumple la energía electromagnética en la dinámica del átomo, en el cual el 99.9999999% del volumen es espacio vacío, podemos entender y aceptar que la visión sólida del mundo es un mero espejismo, es un simple truco de nuestra mente para darnos la aparente certeza de que todo cuanto nos rodea tiene forma y consistencia. Abnegación versus obstinación de la voluntad. La abnegación es la renuncia o el sacrificio de la voluntad obstinada,
egoísta y de los deleites, apegos, deseos y pasiones, en función de servir eficientemente a Dios y al prójimo. Únicamente a través de la abnegación podemos cumplir en forma óptima con la ley eterna, que nos manda amar las cosas ordenadamente conforme su grado de perfeccionamiento espiritual, y no preferir lo material a lo espiritual, ni lo efímero a lo eterno, ni lo cómodo y placentero a lo virtuoso. Solo renunciando a nuestro ensimismado yo, podremos amar, conocer y unirnos a nuestro poder superior.